Bienvenidos a Marquesina. Esta semana les presentamos una entrevista con la directora argentina Lucrecia Martel, que viene a platicar de su primer largometraje documental. Además, el director Sergio Tobar Velarde estrena internacionalmente su película Divina Tragedia, que promete ser muy polémica. Y llega a la cartelera mexicana la película El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los heridos quemados en la misma caja. Comenzamos. Lucrecia Martel se ha convertido en una de las cineastas más importantes del mundo. Visitó México para presentar su más reciente película, Nuestra Tierra. Este momento comienza ya en la zona donde fue asesinado. Nuestra Tierra es el primer acercamiento al género documental de la cineasta argentina Lucrecia Martel, un largometraje en el que reflexiona sobre la lucha por el territorio, la identidad y la pertenencia. Aunque ya ha abordado estos temas desde la ficción, ahora el acercamiento es diferente. Y en este caso es distinto porque ahí hay una comunidad que está sufriendo. Y cuando te involucras con el dolor del otro, y ya deja de ser una película que es tu deseo de comunicar un problema, que percibís en la sociedad, sino que es un problema que está padeciendo alguien. El filme plantea una reflexión sobre el despojo histórico de los pueblos originarios en América Latina. La película reconstruye la muerte del líder indígena Javier Chocobar en 2009, el juicio de sus asesinos en 2018 y la historia de la comunidad Chuchagasta en Tucumán, Argentina. Problemáticas heredadas desde la colonización europea del continente americano. Es muy difícil y muy humillante que países que ya llevan 200 y pico de años de independencia no hayan logrado cortar con una cosa tan clave como es la propiedad de la tierra y resolver la propiedad de las comunidades que son nuestros conciudadanos. Lucrecia Martel tardó 14 años en concluir este filme, y bien valieron la pena, no solo por el gran recibimiento internacional que tuvo la película y los premios que ganó, sino porque Nuestra Tierra reabrió un caso cerrado y otorgó un poco de justicia a las víctimas del crimen. Y tampoco soy asesino, yo estaba en mi casa. En el 20 de octubre del 2025, los asesinos estaban sueltos. No había condena firme, la Corte Suprema durante 5 años no movió un dedo para confirmar la sentencia, a pesar de toda la lucha de la comunidad y los abogados de la comunidad. Y en el 20 de octubre del 2025 la película ganó un premio, había mucha prensa sobre la película y a la semana salió la sentencia que hizo volver a la prisión a estos asesinos. Mi papá, mi mamá no sabía decir que nosotros éramos descendientes de indios. El cine es industria y divertimento, pero también una potente herramienta de cambio social. Y prueba de ello es el documental Nuestra Tierra. 5 hermanos, una casa en ruinas y una abuela consumida por el miedo. Así arranca una historia donde la infancia queda en segundo plano. El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. Retrata lo que pasa cuando crecer demasiado pronto se vuelve la única opción. Estimado diablo, si estás ahí. El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja nos sumerge en una casa en ruinas. Son los años 90 y México atraviesa una crisis económica. Sí, pero chiquitas. Sí. 5 hermanos que sufren el abandono de sus padres. Su abuela, consumida por la paranoia, está convencida de que algo oscuro habita la casa. Ante esta situación, la mayor busca ser el sostén de la familia. Siento que es un momento de estrés, ansiedad, entonces quiere gritar, pero no puede gritar en la casa porque pues están sus hermanos, está su abuelita. Entonces al momento de ver la cubeta es como un impulso el voy a gritar en la cubeta porque no quiero que nadie me escuche y no quiero que nadie sepa lo que me está pasando. ¿Sí me están diciendo la verdad? Sí. Con un elenco infantil que no responde a moldes tradicionales, la historia se construye desde la naturalidad y la intuición. Aquí no hay héroes ni certezas, solo niños tratando de entender un mundo que se desmorona frente a ellos. Desde la escritura de guión ya estaba más o menos trazado el carácter de los personajes, pero a la hora de hacer el casting pues no encontramos exactamente a los niños y no los íbamos a encontrar exactamente como estaban escritos en el guión.
pero encontramos a unos mejores. Entonces fue darles la libertad de que esos niños plasmaran su carácter, su personalidad en los personajes. Entonces adaptamos los personajes un poco a las personalidades de los actores. Pero más allá de los premios, hay una herida que atraviesa toda la historia. Cuando los hermanos mayores dejan de ser niños y asumen responsabilidades de los adultos. Una realidad que ha marcado a muchas familias, donde la infancia se acorta y los juegos se convierten en angustia. Que los hermanos mayores cuiden a los chiquitos, siento que le están quitando como parte de su infancia, les ponen más responsabilidades que no deberían de tomar. Y para esconderse son buenos. Ernesto Martínez Bucio debutó en grande con este largometraje. La película fue reconocida en la Berlinale como mejor ópera prima, iniciando un recorrido que la ha llevado por más de 50 festivales en todo el mundo. Estrenar aquí en este lugar donde yo vi películas que me conmovieron cuando estaba estudiando cine, cuando yo me imaginaba, híjole, por fin, ¿cuándo por fin podré yo presentar una película aquí? Pues es súper emocionante, la verdad me tiene muy, muy emocionado. Y es ahí, en ese mismo espacio que forma Nuevas Miradas, donde esta historia encuentra su lugar, no solo como una película, sino como una experiencia que incomoda, sacude y permanece. El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, se estrena este 23 de abril en la Cineteca Nacional. La familia del barrio nació en YouTube, luego se mudó a la televisión de paga, donde alcanzó gran éxito. Después de un tiempo fuera de circulación, regresa renovada para hablar de la selección mexicana y la maldición del quinto partido. No me puedo morir antes de ver a México en el quinto partido. La familia del barrio se ganó el gusto del público por su originalidad e irreverencia. La serie animada da el salto a la pantalla grande con un tema que se siente como una herida abierta para muchos mexicanos. La imposibilidad de la selección mexicana de disputar el quinto partido en un mundial de fútbol. Hemos tenido selecciones muy buenas, pero nunca hemos llegado a ese quinto partido. Y somos un país futbolero, de 130 a 120 millones de personas. Y de ahí empezó la película, la frustración de no poder llegar al quinto partido. Y le dijimos, debe haber una razón. Y en esta película exploramos lo que es esa razón. En Alemania 2006, México perdió contra Argentina. En Sudáfrica 2010, Argentina volvió a eliminar a la selección nacional. En 2014, con trampa, Holanda le ganó al tricolor. En 2018 perdió contra Brasil y en Qatar 2022 México no superó la fase de grupos. La película se nutrió de la realidad, pero le augura un buen desempeño en esta edición. Calificó la República Checa hace una semana, fue el último guión que grabamos ese, porque teníamos ya a Corea y a Sudáfrica, ¿no?, en el grupo, y pensamos que iba a ser Dinamarca, y lo teníamos grabado como Dinamarca, que tiene muy buen equipo, pero ya pasaron los checos y lo grabamos la semana pasada, y a contestarte, yo estoy seguro que pasamos al cuarto, y ahí no sé, depende quién nos toque, la verdad, pero yo veo que si llegamos al quinto, creo que en el quinto si pasamos nos tocaría Inglaterra, es lo más seguro. Voy a secuestrar a toda la familia del árbitro. La familia del barrio se creó en 2006 y desde entonces todo ha cambiado, como el humor y los procesos de producción, pero conserva su esencia de proyecto artesanal. En La Mole presentamos un clip y ver cómo brillan los colores y los personajes. Aquí metimos en la producción mucho arte en fondos, tenemos un equipo impresionante de animación, de storyboard, de animatic. Entonces está hecha desde el storytelling y todo para verse en cines. México nunca va a pasar al quinto partido. ¿Qué pasó, Gaspar? La familia del barrio, la maldición del quinto partido, busca a través del humor negro hablar sin concesiones de la participación de México en los mundiales de fútbol. Pero no pretende ser pesimista, pues al final lo que muchos soñamos es que por fin el tricolor dé el gran salto. Una película irreverente que seguramente tendrá clasificación B15. No se pierdan La familia del barrio. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de regreso y nos sentimos muy contentos porque esta semana en Marquesina nos acompaña en el estudio el actor Mauricio Isaac, que tiene una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión. Ha participado en películas como El Infierno, Distancias cortas y Café Chairel,
y en series como XY, Accidente y Las Muertas. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Un gracias. placer de tener. Ya nos debíamos esta charla. Sí, Julio, ya desde hace un rato, pero qué bueno que ya estamos aquí. Sí, la última vez que hablamos era justamente por Las Muertas, que es una serie dirigida por Luis Estrada, con el que habías trabajado justamente en El Infierno, Sí. y que ahora está nominada a los premios Aura, que reconocen lo más destacado de las series de México e Iberoamérica. Nos encontramos aquí en los estudios Churubusco, comiendo taquitos. Venías, te lo decía, enfundado en el personaje de la Calavera, Sí. Que es, digamos, una de las cómplices de estas mujeres, de las poquianchis, que son muy conocidas en México porque fue un caso real. Y no me imaginaba cómo iba a estar insertado este personaje dentro de la historia, ya te lo decía, ¿no? Claro. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a este personaje? Pues como ya lo decía, ¿no? Que finalmente pues tiene como esta dualidad de ser un poco la bisagra entre las patronas y las chicas que están recluidas en el burdel. Exacto. Pues sí, como tú bien dices, es un personaje que en ese sentido tiene la disyuntiva pues de proteger, pero también de ser cómplice de la maldad o de la desgracia, ¿no? Porque creo que es un personaje víctima de sus circunstancias, como la mayoría de los personajes en Las Muertas, que pues es gente que es víctima de la circunstancia social, ¿no? De la ignorancia y de lo que muchas veces por la sociedad pues brinda por la carencia. Creo que también ahí radica mucho el interés de la serie, ¿no? A lo largo de tu carrera has interpretado todo tipo de personajes, pero nunca un personaje que tuviera que travestirse. ¿Cómo fue para ti también tomar este riesgo de representar un personaje de estas características en una época como la nuestra? Digamos, antes era como de pronto mal visto. Me acuerdo que alguna vez platiqué con Arturo Ripstein, sí, y que le había ofrecido el personaje de la Manuela a algunos actores y que lo habían rechazado y que hasta lo habían insultado, ¿no? Claro. Los tiempos han cambiado, evidentemente. Por suerte, sí. Pero ahora, de todas maneras, es un gran reto, ¿no? Actoral, dar vida a un tipo de personaje como este. Sí, desde el principio me lo planteé como un personaje, más allá del género, un personaje con mucha dignidad, ¿no? Y que creo que ahí radica la esencia al menos de la construcción que yo decidí para el personaje. Y sobre todo en cuestiones formales, por ejemplo, no llevarlo ni a una cosa exagerada, a una cosa sutil, ¿no? Que a veces se pecaba mucho y que creo que tiene mucho que ver pues con la mala influencia de la televisión a veces, de hacer personajes demasiado amanerados, que se van hacia la farsa o como un poco a la burla. Y en ese sentido yo quise ser muy cuidadoso, ¿no? Y junto con Luis Estrada, que lo fuimos construyendo, pero para mí era la oportunidad también de interpretar un personaje, te digo, más allá del género, pues con muchos matices y con una complejidad. La Calavera es un personaje como muy contenido en el sentido de que la película, a pesar que tiene comedia, un poco de sátira y drama, pues digamos que la Calavera se mantiene siempre casi en el mismo lugar, ¿no? Es decir, no tiene demasiado drama, no tiene demasiado comedia, y es complicado también en ese sentido como actor, supongo, darle un toque, ¿no? ¿Cómo fue para ti también en ese sentido construir a este personaje? Pues sí, también, o sea, siempre consciente del humor y de la esencia misma de Las Muertas de la novela, pensaba en la honestidad que necesita, bueno, cualquier personaje como actor necesita de mi honestidad para que sea un personaje verosímil, ¿no? Que creo que tiene que ver con eso. Y para mí era importante mantener esa verdad, ¿no? Esa verdad y te digo, más allá del humor, también como darle ese peso a las circunstancias, no banalizarlo, no hacerlo superficial. Oye, ¿cómo ha sido también para ti de pronto mantenerte en una industria que todo el tiempo está buscando nuevos rostros, ¿no? Donde ahora el número de seguidores importa, sí. Donde de pronto si no has tenido personajes destacados, no te llaman para nuevos proyectos en las grandes plataformas. Y bueno, has participado en proyectos muy interesantes, pero que de pronto también con el tiempo y por la recepción que a lo mejor en su momento tuvieron, han quedado un poquito relegados. Hablamos hace ratito de Mejores que Gabriela no muera, que fue tu primera película, tu primer protagónico, una historia divertidísima en la que das vida a un escritor y está ahí Dagoberto Gama como un policía y hay una comedia de enredos. Pero tomando en consideración todo eso, ¿cómo ha sido para ti mantenerte vigente en esta industria? Pues complicado muchas veces, ¿eh? También, o sea, me siento muy afortunado, muy suertudo, pero también me he dedicado a esforzarme en mi trabajo, a ser profesional, a estar pues como en constante desarrollo
Y también hablando de la dignidad, también yo planteándome mi profesión con mucho amor, pero también con mucha dignidad. Y sí, a veces es difícil y sí, muchas veces me cuestiono, a pesar de que llevo muchas películas y series y obras de teatro, de pensar si este proyecto ha sido el último. Porque pues hay una fila de actrices y de actores increíbles que pues a lo mejor me hacen a un lado, ¿no? Trato de no pensar mucho en eso, pero también trato todo el tiempo de darle vida a los personajes cuando tengo esa posibilidad, con todo mi amor y todo el talento que tenga, ya sea mucho o poco, pero sí. En resumen, luego es complicado. Oye, me gustaría que me platicaras de tu última película que pronto también se estrena, Café Chairel, que se presentó el año pasado en el Festival de Cine en Guadalajara y que también interpretas un personaje completamente diferente. Sí. ¿No? Ya ahí das vida a un padre de familia que pues, ha tenido una pérdida importante dentro de su vida. Exacto. Sí, es una película de una sencillez y lo digo en términos como de narrativa, pero con una profundidad y la percibo muy poética, muy divertida, tiene muchos matices, es una película en ese sentido también muy honesta. La filmamos en Tampico, y que es una ciudad preciosa, que también creo que le da esa importancia al lugar, ¿no? Al lugar como otro personaje. Y es una película pues para todo público que es muy conmovedora, que habla de diferentes conflictos humanos, como la soledad, como la búsqueda de encontrarse a sí mismo. Estoy ahí con Tessa Ia, que somos los dos personajes protagónicos, cada uno en una búsqueda, pero que al final se encuentran, ¿no? Y son personajes de diferentes edades. No tiene que ver con el romance ni nada, que también creo que eso le da otra luz a la película y se estrena ya en mayo en todas las salas. Oye, y regresando a la nominación de los premios Aura, Sí. ¿Cómo ves la competencia en la categoría que te toca, obviamente? No, pues increíble, o sea, de repente sí digo, uy, no sé, me encantaría ganármelo, pero sí, los contrincantes, por decirlo de alguna manera, pues sí son gente también con un talento inmenso y que han hecho pues personajes también memorables, ¿no? Uno dice, ay, ojalá me lo gane, pero pues como dicen también que gane el mejor. Oye, la calavera dentro de tu carrera, ¿qué lugar ocupa? Ay, uno muy, muy, muy especial. Todos los personajes tienen algo especial, de algún recuerdo amoroso, de la experiencia que se vive, pero con la calavera especialmente es algo que rebasó las expectativas, al menos las mías, ¿no? Que pues yo interpreté un personaje y el resultado que tuvo con la gente ha sido extraordinario, maravilloso. Y muy unánimemente es como la calavera, qué hermoso personaje, qué aplausos a la calavera, también aplausos a mí, pero como que es un personaje muy querible. Y eso pues también se siente bonito pues porque yo lo interpreté, o yo lo construí junto con Luis y con todo el equipo, porque finalmente yo creo mucho en el trabajo en equipo, ¿no? Y que curiosamente será un personaje por el que la gente te reconocerá poco en la calle, por ejemplo, Sí. ¿no? Porque es completamente diferente, digamos, a tu fisonomía cotidiana, pues. Sí, eso me parece muy sorprendente, porque pues, normalmente estoy así, barbudo, y a veces me gritan, ¡hey, calavera! Y yo digo, ¡ay, cabrón! Perdón, ¡ay, me reconocieron! Y me da muchísimo orgullo, me da mucha, mucha alegría. Mauricio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marquesina. Igualmente. Ojalá pronto regreses con algún nuevo proyecto y tienes la puerta abierta. Muchísimas gracias con mi premio y los que vengan, y también pues muchas gracias por el espacio. Pues aquí te esperamos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. A ti. Listo. Y bueno, recuerden que los premios Aura, que reconocen lo mejor de las series iberoamericanas, se realizarán el próximo 26 de abril. Y si no han visto Las Muertas, échenle un ojo, vale muchísimo la pena. Nosotros regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta y como cada semana le damos la bienvenida a Kenia de la Cruz, que nos viene a hablar de lo más destacado del séptimo arte. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, gracias. Sí, te decía que pues ya se anunció la noticia que tanto estábamos esperando y que la oficina va a tener segunda temporada. El gran fenómeno de las series en México les ha ido increíble a todos los actores que participan en esta serie y la verdad es que yo la disfruté bastante. Pero bueno, ahora sí, a lo que venimos. ¿Qué nos tienes preparado esta semana?
Animación mexicana que compite a nivel internacional. Dragones que ahora se escuchan en vivo. Terror en un panteón y una galaxia que aterriza en la ciudad. Sí, esta semana el cine se vive de formas muy distintas. Veamos este plano secuencia. La animación mexicana brilla en el mundo. 3 producciones fueron nominadas a los Premios Quirino 2026, que se celebran el 17 de abril en España. La lista la encabeza Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano en stop motion. También se presenta el cortometraje Gwyn Shop, con su historia inquietante sobre insectos, y My Good Friend, una apuesta más introspectiva. La animación mexicana ya está en otro nivel. La fantasía cambia de forma y esta vez se escucha en vivo. Cómo entrenar a tu dragón se transforma en experiencia sinfónica. Este cine-concierto se realizará el 16 de abril en el Teatro 11 de Julio. No es solo ver a Hippo y Chimuelo, es sentir cómo cada nota levanta el vuelo, cómo la música empuja la historia y de pronto estás dentro de ese universo. Somos tú y yo, amigo. Siempre. El miedo se sale de la pantalla. Kilómetro 31 cumple 20 años y lo celebra con una función especial en el Museo Panteón de San Fernando. La película se convirtió en un clásico del cine de terror mexicano. Ahora se proyecta entre tumbas, pasillos de piedra y silencio sepulcral. La entrada será libre. Y cuando crees que ya lo viste todo, llega otra galaxia. La Expo Star Wars toma el Futurama este 26 de abril con conciertos sinfónicos, combates con sables de luz, proyecciones, coleccionables y la presencia de Sebastián Yapur, la voz de Darth Vader en español. El universo de Star Wars parece inagotable. Hay que mencionar que esta proyección en el Panteón San Fernando forma parte del Festival Cácaro, la pachanga del cine mexicano. Kenia, ¿te vas a lanzar o qué onda? Yo creo que no. A mí me encanta el cine, pero la realidad es que soy muy miedosa y no puedo con las películas de terror. Entonces, yo creo que me voy a ir por Cómo entrenar a tu dragón. Es una película que también me gusta mucho y yo creo que con música en vivo ha de estar muy padre. A mí también me gusta mucho, pero también se me antoja esta del Panteón San Fernando. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el próximo plano secuencia. Y ahora vamos a hablar de Divina Tragedia, que es una película mexicana que tendrá su estreno internacional en Boston en el festival Wicked Queer. Mira, te agradezco y todo, pero soy un cabrón muy libre y no vale la pena. El cineasta Sergio Tobar Velarde promete causar polémica con su nueva película. Se trata de Divina Tragedia, que retrata el choque generacional entre 2 hermanos. La particularidad es que hay una considerable diferencia de edades. Ambos son gays y viven su sexualidad de forma muy diferente. No se llevan así, son hermanas. A mí no me hables en femenino, que ni te conozco. Yo he tomado como punto de referencia 4 Lunas, que es una película que yo dirigí hace 12 años y llama mucho la atención que en tan poco tiempo tanto haya cambiado en el mundo gay, digamos, en términos, como bien dices, de las interacciones. Las apps no existían o no nos movían de la forma como nos mueven hoy. Creo que actualmente están pasando muchas cosas y creo que es importante de alguna manera que las podamos encontrar en las películas. Pues ven y ves. A través de esta historia, el director nos presenta 2 extremos. El hermano mayor es recatado, no busca llamar la atención y siempre ha intentado tener parejas estables. En cambio, su hermano menor vive de manera intensa, es promiscuo y todo el tiempo conoce gente en redes sociales. Quizá algunos se escandalicen un poco, quizá algunos se rían y la pasen muy bien, pero esto mismo va a pasar con los gays. La hemos mostrado en algunas funciones de prueba y también hemos encontrado que a algunas personas gays las incomoda o las escandaliza un poco. Creo que tal vez algo de lo polémico que tiene es que es en algunos puntos tal vez muy real y eso a algunas personas les puede parecer como un espejo que no necesariamente querían ver en un momento dado. Esta es una mirada irreverente a un submundo, a lo que no se dice pero que cada día es más común, una propuesta arriesgada en tiempos de cancelación y autocensura. Yo no voy a antros de que se llamaban discos.
¿Y sientes algo? Sería fácil pensar que porque lo gay ya es más aceptado, hoy gozamos de mayor libertad de expresión, pero esto es una falacia, porque en realidad, si uno piensa cómo ha cambiado, por ejemplo, los límites que ha alcanzado la cultura de la cancelación, el dedo flamígero que de pronto puede decir, tú te vamos a cancelar y se te acaba la carrera porque no estamos de acuerdo contigo, porque tus ideas no nos gustan, etcétera. Entonces, creo que en algunos terrenos hemos ganado, pero en otros hemos perdido y hemos perdido mucho. Divina Tragedia ya tiene programado un importante recorrido internacional, pero hasta ahora no hay fecha de estreno en México. Y ahora vamos a hablar de este bonito libro, cuya presentación se realizó hace un par de días y recopila la historia del cine mexicano. Para su realización se tuvieron que consultar más de 50 archivos. Cine México es un libro de gran formato que ofrece un panorama general de la historia del cine nacional, con una considerable cantidad de materiales iconográficos inéditos. Habrá más de 50 archivos porque, además de los muy conocidos, ¿no?, material de aquí de Cineteca Nacional y de Filmoteca, tuvimos la suerte también de que productores, actores, directores nos proporcionaran imágenes sobre todo de las películas más recientes. El libro está compuesto por 10 capítulos y participan autores como Eduardo de la Vega Alfaro, Roberto Fiesco, Adriana Fernández y Sergio Huidobro. El prólogo lo escribe la actriz Ilse Salas y el epílogo Ana Claudia Talancón. La génesis de la primera semilla y proponer autores y hacer también la investigación iconográfica. Para mí ha sido como un resumen de todo lo que he hecho en la vida. Y eso ha sido muy lindo. Además, cada episodio tiene un código QR que te envía a un video podcast en el que cada autor expone de manera más extensa el tema que aborda en la publicación. Es algo muy interesante, es casi como una clase de cine, porque además las preguntas que se hacen entre ellos son sumamente interesantes y creo que esa es una de las grandes novedades de este libro. El libro ya está a la venta, pero también se puede consultar de manera gratuita en su versión en línea. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden ver el programa completo en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.